Hemos trabajado en las primeras instancias con una imagen, que es la que se está presentando ahora en pantalla, un grupo que está enfrentando una gran proeza y se ve escalando un pico muy alto, se ve mucha gente. Cuando trabajamos con esta imagen, la intención es que ustedes mismos se vean un poco en esta circunstancia, es decir, una gran proeza o un gran objetivo que se enfrenta cada uno de ustedes y ver cómo alcanzar la cima, qué tan duro puede ser alcanzar la cima, y cuáles son los objetivos o cuáles son las metas o qué es lo que me está movilizando a mí para llegar hasta el final. Porque acá hay un gran número de personas, como ustedes podrán ver, tanto acá presentes como en esta imagen, pero eh, el, la experiencia es individual, el deseo es individual, lo que a uno lo moviliza a alcanzar un objetivo tiene que estar siempre presente en cada momento, en cada etapa. Uno suele flaquear en este tipo de circunstancias, empezar a derribarse uno mismo, más allá de la situación, uno empieza a decir, esto no es para mí, esto es muy difícil, no lo voy a poder lograr. Entonces ya se empieza a uno a convencer de que lo que se le ocurrió en algún momento es una locura o que no era para uno o para una. Entonces, en vez de subir, empieza a bajar, empieza a caer, el cuerpo empieza a deteriorarse, empieza a sentirse mal, todo empieza a degradarse y aquel deseo o aquel sueño que en algún momento tuvo empieza como a verse como una pesadilla. Cuando uno se pone a estudiar, es importante definir objetivos. Está bien el objetivo a largo plazo, voy a llegar hasta la cima, perfecto. Voy a rendir el examen y voy a salir bien y me voy a convertir en abogado o abogada o en lo que ustedes se quieran convertir. Eh, perfecto, está muy bien. Pero también hay que definir objetivos a corto y mediano plazo. Esos objetivos a corto y mediano plazo, nos van a permitir a nosotros cómo reajustar la energía. Este reajustar la energía es recobrar impulso en aquellos momentos donde a medida que voy avanzando y voy teniendo dificultades, se me va poniendo más difícil. Entonces, empiecen a pensar hacia ustedes mismos, olvídense del resto, no existen, están ustedes, está el pico, está el deseo, está el examen, está la universidad. ¿Cómo se ven y qué es lo que los está movilizando para alcanzar ese sueño? ¿Es algo que ustedes llevan adentro, que lo quieren lograr? Que por ahí estas preguntas me van a decir, obvio, por algo estoy acá sentado, sentada, escuchándola a usted, o por algo estuve leyendo todo el material. Pero es importante que las tengan siempre presentes porque, como ya les venía diciendo, eh, existen esos momentos de crisis donde uno se tira para atrás. Entonces, si uno piensa, bueno, este es mi deseo, voy a hacer todo lo posible para lograrlo, voy a poner todos los recursos para alcanzar mi objetivo, es como que el impulso es más fuerte, la motivación cambia la perspectiva y lo que se ve tan difícil tal vez no se vea tan difícil. Uno empieza a reorganizar. Bueno, entonces, en nuestras clases pasadas dijimos que un aspecto importante a tener en cuenta como técnica de estudio, que es, para aquellos que no estuvieron, es el apunte. No avances todavía, seguí para atrás. Es el apunte. Entonces, ¿el apunte cómo se hace? Muy sencillo. Tomando un papel
un cuaderno o una lapicera y anotando todas aquellas ideas que les resulten importantes para su aprendizaje. ¿Qué estoy entendiendo? ¿Qué no estoy entendiendo? ¿Cuáles son las preguntas que me estoy haciendo? Entonces, a partir de este momento, ustedes háganse de aquel escrito y véanse ustedes con estas primeras preguntas. ¿Por qué me estoy preparando? ¿Para qué me estoy preparando? ¿Cuál es mi deseo? ¿Y qué es lo que estoy poniendo en juego al enfrentarme a esta situación? Acá ven otra imagen donde podemos llegar a estar todos nosotros en algún momento tratando de llegar a nuestra meta. Y no todos llegan, pero los que sí tienen motivación, los que sí ponen esfuerzo y ponen compromiso, llegan. Por ahí llegan más lento que el resto, o no, pero la intención no es ser rápido o lento, la intención es llegar, o no, es alcanzar la meta. La meta está, no se mueve, los está esperando ustedes. Hay que proponernos hacerlo y motivarnos para alcanzarlo. Bueno, entonces ahora sí podemos avanzar en la siguiente parte. Una cuestión importante que también hay que tener en cuenta a la hora del estudio es el repaso. Muchas veces en clase no se repasa, el docente no puede llegar a no habilitar un espacio donde uno pueda recuperar la información que dio en una clase pasada, pero el aprendizaje es un proceso personal, individual, y este repaso lo pueden hacer ustedes antes de entrar a clase. Desde preguntarse qué dimos la clase pasada, hasta qué es lo que me interesó, qué no me interesó, cuál fue la frase que me quedó de la clase pasada o cuáles fueron las temáticas. Entonces, para aquellos que ya estuvieron en el módulo, en la primera parte del módulo, y para aquellos que todavía no lo hicieron, pero bueno, que están empezando ahora, preguntarse qué aprendí sobre mi aprendizaje hasta el momento. ¿Cuáles fueron mis fortalezas, mis debilidades? ¿Cuáles fueron las técnicas que puse en juego? ¿Me resultó productivo? ¿No me resultó productivo? ¿Qué tengo que mejorar? Entonces, acá sí voy a pedir que habiliten el chat para que cada uno me pueda contar brevemente qué pasó en estos meses que empezaron a estudiar, que empezaron a trabajar con el material, a estar en las clases. Vamos a recuperar un poco de eso. No me ven. A ver. Es mi primera clase, bueno, perfecto. A ver, aquellos que es su primera clase, ¿están de la misma manera de que cuando empezaron a leer el material o empezaron la primera clase? Primera clase, ¡ay, todos son primerizos! Primera clase, arranco hoy, consigo el material. Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos a ir avanzando en todo caso. Pero, che. Bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente filmina y vamos a trabajar un poco con algunas temáticas. Bueno, les conté un poco lo del apunte. Algunos ya habrá tenido, es una de las técnicas de estudio indispensables para cualquier estudiante universitario que tienen que tomar el registro de aquello que están dando en clase. Por ahí nos servimos de hoy en día de grabar una clase o, por ejemplo, de sacarle fotos a los PowerPoint que nos prestan los profesores en clase. Pero, ¿qué pasa con eso? El apunte no está solamente para llevar un registro, también nos sirve para mantener la concentración. Las clases pueden ser muy largas y a veces los temas no pueden ser tan interesantes como este que le estoy dando ahora. Entonces uno que tiende a dormir porque la cámara está apagada, o irse a otro lugar, o hacer otra cosa.
Entonces, ¿ustedes creen que después, en algún momento, van a volver a mirar el video y a interesarse tal vez en la clase? La intención es no perder tiempo. Ni ustedes ni los docentes pretenden que una clase sea una pérdida de tiempo. Es más, para su aprendizaje, la organización del tiempo es vital. Hay que buscar aquellos momentos en donde uno es más activo. ¿Cómo me doy cuenta yo que soy más activo o estoy más despierto en una situación específica? Cuando me puedo concentrar, cuando puedo enfocarme en lo que estoy estudiando o estoy leyendo o estoy escuchando. Las clases son una instancia más para su proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque sus sentidos están a predisposición a absorber la información, no solamente a través de el oído, sino a través de la visión, del tacto, del gusto. Bueno, en este caso no vamos a tener mucho gusto porque estamos en videollamada y no podemos sentir los olores ni nada de una clase, pero todo su sistema está en contacto con una información nueva. Entonces, nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que cada uno de esos elementos que nos brindan información son importantísimos para qué, para aprender. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que aprendí algo? ¿Cómo se dan cuenta ustedes cuando aprendieron algo? A ver. ¿Cómo saben que saben algo? ¿Cuándo lo podemos transmitir? Sí. ¿Cuándo lo puedo explicar? ¿Cuándo puedo dar ejemplos? Perfecto. ¿Cuándo desarrollo nuevas habilidades? Cuando comprendo y lo sé explicar. Muy bien. Entonces, cada uno de esos elementos que uno va obteniendo del contexto, del medio en donde está aprendiendo, es vital. Entonces, muchas veces uno dice, no, yo no tengo tiempo para estudiar, o es mucho el material que tengo para leer, o leo una sola vez y me queda. Pero cuando uno lee por leer en el vacío, muchas veces esa información no se sostiene en la memoria. Vamos a ir explicando cada uno de esos elementos. Cuando estamos hablando de algo y podemos dar ejemplos, exactamente, pero pueden relacionar. Entonces, tomen cada una de las instancias. Una clase, después un repaso, después una lectura, después la elaboración de un cuadro sinóptico, de una síntesis o de un resumen. Todos esos son momentos en donde uno o una está predispuesto para procesar la información y para aprender. Puede ser que en la primera lectura ustedes no logren comprender la información, pero pueden establecer algún tipo de relación con esa información nueva que están obteniendo a través de la lectura, que se ve reforzada una vez que uno va a una clase y el profesor recupera esa información y la relaciona con otro tema, y así sucesivamente. Entonces, uno tiene que tender a que en cada instancia en donde uno está en condiciones con el mismo tema o con temas diferentes que tengan relación, de poder relacionar cada uno de estos elementos para alcanzar la comprensión de esa temática. Mañana vamos a abordar algunas cuestiones más profundamente que ahora estoy viendo que hay que reforzar de la nada, hay que reforzar mucho en cuanto a las técnicas de estudio. A ver, hay tantas técnicas como seres humanos aprendiendo en el mundo. Yo les puedo decir, bueno, yo estudio de una determinada manera, utilizo el resumen y utilizo la síntesis y un cuadro sinóptico y cuadro comparativo y etcétera, etcétera, todas las técnicas que uno puede llegar a utilizar. Pero puede ser que cada uno de ustedes ya tenga una forma de estudiar. Ni mejor ni peor. Hay que encontrar
que esas técnicas colaboren para la interpretación y la decodificación de la información que están obteniendo. Jan seguramente estaba en contacto con el material de lectura o en las clases. Utilizan un vocabulario específico, un vocabulario técnico propio de la disciplina a la que ustedes están teniendo contacto en este momento. Entonces, la primera parte de la lectura tiene que ir acompañada con la decodificación de esa información. ¿Cómo decodificamos un tema que no estamos entendiendo? Buscando la información que no entendemos. Por lo general, uno tiene, cuando empieza a estudiar un tema nuevo o una carrera, empieza a, a tener como vacíos de información, porque esa lectura o esa información le es ajena o les extraña o no tiene la suficiente información como para poder comprenderlo. Entonces, no hay que dejar de lado ese vacío, no, para nada. Siempre hay que tratar de complementarlo para alcanzar la comprensión. Para aquellos que ya han empezado a leer y por ahí les resulta un poco difícil la lectura, es por la, la lógica y el manejo del vocabulario que están manejando los escritores de esos textos. Entonces, la idea es que a partir de ahora utilicen el diccionario, hagan vocabulario, tienen que saber el significado de cada una de las palabras para poder comprender la información. Porque incluso una palabra puede tener un sentido diferente al que ustedes están creyendo que entienden. Hay un significado de cada una de las palabras que tienen que saber. Entonces, el diccionario es vital. Pueden establecer el concepto al costado del margen, en un apunte, arriba, tienen que estar los sentidos de las palabras, porque a medida que vayan leyendo se van a encontrar con estos códigos y van a ir comprendiéndolo en el contexto en que están desarrollándolos. Incluso en el examen se van a utilizar esas palabras, no otras, y es necesario que entiendan esas palabras para saber qué es lo que se les está preguntando. Entonces, como primera medida, hay que buscar el significado de las palabras en el vocabulario. Así también la lectura. Puede pasar que no estén leyendo comprensivamente. Para aquellos que logren comprender, que logren desarrollar o interpretar el tema en las primeras lecturas, perfecto. Para aquellos que les está costando concentrarse y comprender lo que están leyendo, bueno, ahora les voy a dar algunos tips para mejorar esas condiciones. ¿Qué pasa con la lectura comprensiva? Uno cree que cuando uno se sienta a leer y está horas y horas sentado y pasando las páginas, pero al final de las horas no tuvo ninguna conclusión o ninguna referencia sobre lo que estaba leyendo, eso resulta un tiempo vacío, tiempo sin sentido, tiempo perdido. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esa instancia? Eso no es estudiar, no, eso no es estudiar. Eso es leer en el vacío. Para leer comprensivamente y que el tiempo es preferible leer 1 hora comprensivamente que pasar 3 horas y no haber interpretado nada. ¿Por qué? Primero porque no estaban predispuestos a la lectura. Se sentaron para pasar las horas, en realidad se sentaron para estudiar, pero no alcanzaron porque no estaban concentrados. El ser humano promedio en general mantiene su concentración voluntaria por 40 minutos. Entonces, pasados esos 40 minutos, o tal vez 30 y pasados esos 30 minutos, la concentración se fuma. Entonces ustedes me van a decir, pero yo me puedo pasar 3 horas mirando una película que me gusta o pasarme un fin de semana mirando una serie en Netflix y no perder la concentración y recuperar
cada uno de los detalles de la serie o de lo que estaba haciendo, o la lectura de algo que sí me gusta, porque tal vez no me gusta lógica, entonces no me puedo concentrar en lógica, pero ¿qué me pasa? ¿Estoy mal? No. Acá hay un tema, existe un deseo. O sea, cuando uno se sienta a estudiar, tiene que haber una motivación, un deseo. Yo me quiero sentar a estudiar y yo quiero aprender y yo quiero entender lo que está pasando acá. ¿Qué pasa? Cuando yo me siento a estudiar, no sé, introducción a las ciencias jurídicas y empiezo a ver latín o a ver fechas y a ver artículos y me mareo entre una cosa y la otra, ¿qué pasa? Nuestra mente empieza a divagar. Entonces, me siento media hora, como me dijo la profesora, pero no alcancé a comprender nada. Entonces, ahí está bueno usar recursos como por ejemplo anotaciones. Ir leyendo y a medida que van leyendo, ir anotando las ideas que les vayan surgiendo sobre la temática y sobre el texto que están leyendo. Entonces, vamos a desarrollar una técnica, cada uno va organizando ese tiempo, como ya les digo, yo prefiero que darme una hora concentrado, tal vez en 3 páginas, tal vez en 5 páginas, pero lograr obtener una idea. Profesora, sí, me podrán decir, pero el material es muy extenso, muy largo, no voy a llegar. A ver, vuelvo a repetir. Pueden estar 5 días sentados o sentadas y no lograr comprender nada porque tienen un cansancio y una sobreexigencia a los que no están acostumbrados. Entonces, hay que organizar el tiempo. Hay gente que trabaja, hay gente que está terminando el colegio secundario y a medida que va estudiando para las materias, para sacarlas en diciembre, organiza su tiempo para estar en clase y para poder leer en algún momento el material. Y hay otra gente que está trabajando y que tiene familia que tiene que atender y tiene cosas que hacer. Entonces, hay que buscar el tiempo y que ese tiempo rinda, que sea efectivo. Entonces, búsquense una hora diaria, 2 horas, sería lo ideal. Bueno, cada uno se organiza y siéntense con predisposición a estudiar. Al principio va a costar, pero hay que conformar un hábito, el hábito de estudiar, porque hoy es una hora, son 2 horas. Una vez que ustedes ingresen a la universidad, esas horas van a duplicarse, triplicarse, y entonces nosotros ahora estamos entrenando esta habilidad de la concentración y del estudio para que vaya mejorando a medida que vamos avanzando. El material que ustedes están leyendo en el colegio secundario o aquel que ya pasó por el colegio secundario hace un tiempo y empieza de vuelta a estudiar, son diferentes, o sea, las condiciones son diferentes. El que tiene ya acceso al material es un material que se puede leer, que se puede entender, pero que es complejo y hay que relacionarlo. Entonces, hay que tratarlo con cuidado, hay que darle su tiempo, hay que entender que cada uno y cada una aprende de determinada manera y que tienen que ajustar a su forma de estudiar ese tiempo y ir mejorando a medida que vamos avanzando. Entonces, como técnicas, vamos a poder trabajar con resumen, línea de tiempo es lo ideal para aquellos que tienen problemas con el tema de las fechas. En el examen se van a preguntar fechas. También sirve para tener organizada la información de manera rápida, la línea de tiempo. En cuanto a los hechos, organizarnos mentalmente qué pasó antes y qué pasó después. Tal vez una idea que surja en una pregunta les lleve a la respuesta de otra, entonces hay que
como ir relacionando las figuras o las representaciones gráficas como cuadro sinóptico, mapa conceptual o la línea de tiempo. Son muy, muy importantes, te sirven mucho para recuperar la información de manera rápida. Entonces, son técnicas que son útiles y son buenas para practicarla como segunda parte o a veces tercera parte de el estudio. Yo siempre digo, bueno, cuando me siento a estudiar, lo primero que hago es una lectura general para ver cómo está conformado el texto, qué tan largo es, cuáles son las ideas. Después hacer una segunda lectura más pausada, más detenida, identificar las ideas principales y las ideas secundarias. Cuidado con cómo marcan en el material. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Agarran y se emocionan con el marcador azul y ven que todo es importante, todo es maravilloso. No entiendo nada, pero todo esto es importante para que yo sepa. Y cuando vuelven al material, ¿qué pasa? Y tienen que separar esa información, no la pueden separar porque todo está azul, se lo volvió un pitufo. Entonces, mi cerebro tiene que volver a reorganizar esa información. Entonces, primero, vuelvo a repetir, una lectura rápida, no marquen nada, si quieren marcar con un lápiz las palabras que no entiendan para después buscarlas, eso sí lo pueden hacer. Después, en la segunda lectura, sí, traten de marcar, si quieren hacerlo con un lápiz, con una lapicera o con un lápiz de color, diferentes colores. Pero vean, pregúntenle al texto qué es lo importante en un capítulo, entre un título y otro título. ¿Qué es lo más importante de este título? ¿Cuál es la información redundante que yo tengo que aprender de esto? ¿Qué me está pidiendo el autor que yo entienda de esto? Entonces, con esas preguntas ustedes van a ir empezando a descifrar la información. Atento. Hay textos que tienen conclusiones al final de cada uno de los capítulos o cada uno de los temas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la conclusión. Pero la conclusión a mí no me sirve si no sé cómo llegó el autor a desarrollar esa conclusión. Los pequeños detalles que están previamente a esa conclusión son redundantes e indispensables para que yo pueda comprender la temática que está abordando. ¿Sí? Bueno, entonces, hay que leer todo el texto es importante. La conclusión me permite a mí decir, bueno, de esta conclusión, ¿cuáles son las ideas que yo tendría que revisar en lo que el texto desarrolló previamente? Avancemos. Entonces dijimos, la lectura comprensiva, identificando las palabras y las ideas principales, el resumen y la síntesis. No es lo mismo hacer un resumen que hacer una síntesis. Recuerden que el resumen es la selección de la información de las ideas principales de un texto y la transcripción tal cual está en el texto aparte. En cambio, la síntesis es una elaboración personal de ese texto. O sea, ¿qué es lo importante? ¿Qué interpreto yo de esta temática, de este tema, de este capítulo? Entonces, una es la transcripción, que es el resumen, y la otra es la interpretación. En la interpretación uno pone de sí, hay análisis, hay identificación de las ideas, hay un proceso más complejo, hay una esquematización de la información a los formatos personales. Entonces, bueno, esa es la primera parte de la lectura del estudio. Dejamos eso en parte, avanzamos. Acá hay otro tema. ¿Qué pasa? Me siento y hago el resumen de toda historia. Termino el resumen de historia. Avanzo con el resumen de lógica. Termino lógica. Avanzo con el resumen del otro módulo. Y así avanzamos en resumen, ¿Qué pasó? Cuando me fui a repasar, se me hizo una ensalada de información entre historia, jurídica, lógica,
Entonces, ¿qué pasó ahí? No hubo condensación de la información. No le dimos tiempo a esa información a que se vuelva conocimiento personal. Entonces, ahí de qué nos tenemos que valer, de las representaciones gráficas. Entonces, antes de avanzar en otro módulo, hay que hacer una síntesis gráfica de la información que yo ya he preparado previamente. O sea, ya hice la lectura, ya hice el resumen, ya hice la síntesis. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Una representación. Pueden hacerlo a modo de cuadro sinóptico, cuadro comparativo, línea de tiempo. Pueden elegir todas si quieren o alguna que les sirva para que cuando yo me vaya a repasar esa información en enero, que ya estudié todo, ya tengo todo hecho, pueda ir a revisar los cuadros sinópticos y decir, ah, bueno, esto era acá, era así, bueno, voy acá a esta parte del capítulo para reforzar. Entonces ya no tengo que ir a leer todo el material de vuelta, sino voy a ver aquellos baches o aquella falta de información que me quedó. Porque por ahí ya repasé todo y ya estoy seguro de todo, pero me falta ese dato. Entonces voy al capítulo que me falta. ¿Sí? Entonces estas son etapas en donde yo me voy relacionando con el material. Bueno, vamos avanzando en el tema de las técnicas. Mañana les prometo que les voy a mostrar algunas cuestiones más que son importantes. Y todo esto, como ya les decía, es la intención de generar nuevos hábitos. Ustedes ya tienen hábitos. Yo cuando empecé a estudiar después del colegio secundario, empecé en la universidad, yo traía muy malos hábitos de estudio, muy malos hábitos para sentarme a estudiar. Entonces me costó muchísimo adaptarme y desarrollar nuevos hábitos. Entonces, bueno, yo estudiaba 3 horas y como decía, perdía mucho tiempo, perdía 2 horas porque no me concentraba. Entonces, es importante que ustedes se conozcan y sepan, bueno, para mí es más fácil hacer resumen. Perfecto, me quedo con el resumen, pero agrego otra cosa. Para mí es más fácil estudiar a la noche. Perfecto, entonces me voy a predisponer a la noche a estudiar, pero que sea efectivo ese estudio. A mí me cuesta concentrarme. Perfecto, me cuesta concentrarme. Entonces, ¿qué apago? Apago el celular. El celular también es un distractor. Tienen que tratar que el tiempo en el que están estudiando, el celular no les sea un impedimento o, o un enemigo de su propio estudio. Tienen que empezar a eliminar aquellas cuestiones que en el momento de su estudio les estén impidiendo avanzar. Perfecto. Entonces, esto también es parte de organizar las condiciones para estudiar. Yo tengo que predisponer todo el ambiente para estudiar. Piensen ustedes, cuando ustedes se van a hacer un asado, ¿en dónde se van a hacer el asado? ¿Se van a hacer el asado en el baño? ¿Se van a hacer el asado en el garage? ¿Se van a hacer el asado en la vereda? No, para hacer el asado uno tiene que estar en condiciones, tiene que tener una parrilla, un lugar abierto para no ahogarse con el humo, tener carbón, tener la comida. O sea, hay un ritual para armar el asado. Entonces, si para hacer un asado uno arma un contexto, condiciona la situación, se prepara incluso mentalmente para comerse el asado, ¿por qué cuando uno se va a estudiar cualquier lugar es bueno? Me voy, me siento en un rincón de la pieza, me acuesto en la cama, me tiro la computadora encima y hasta que no me duerma, estudio. Así no hay predisposición de estudio. Así está preparándose para dormir, más que para estudiar. O no, me voy al living. Y en el living pasa mamá, papá, la abuela, la tía y todos los vecinos que no quisieron contagiarse de coronavirus que vinieron a mi casa para cuidarse. No sirve, no sirve. Tienen que prepararse el ambiente. A mí me sirve estar en silencio. Necesito silencio para estudiar.
Entonces, ¿por qué pongo música? Y aquel que estudia con música, ¿por qué se pone en silencio cuando se pone a estudiar? O sea, tienen que empezar a ver hacia adentro cómo estudian y cuáles son las condiciones mejores que le habilitan a ustedes estar en concentración para poder estudiar. Si les duele la cabeza, o están cansados, o tienen sueño, etcétera, 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 se sientan a leer, se condicionan, se obligan, no porque yo tengo que terminar este capítulo, qué sé yo. Entonces, bueno, preparen su cuerpo para estar en condiciones. Si tienen mucho sueño, vayan y péguense un buen baño, descansen 1 hora y después siéntense a estudiar o a leer. Coman bien, es importante que estén activos, sus neuronas necesitan alimentación nutritiva. Nos pasamos horas y horas y horas con el mate. El mate no es tan bueno, es preferible que se coman una manzana, una fruta que activa la glucosa y los reactiva a ustedes antes que se tomen 3 termos de mate. Incluso predispone mejor el cuerpo. Entonces empiecen a buscar aquellas estrategias o aquellas condiciones que mejoren sus condiciones físicas. Se pasan muchas horas sentados probablemente y enfrente de la pantalla porque tienen clase del colegio y después se ponen a armar un trabajo y después tienen clase de la facultad y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también su vista está cansada, no está predispuesta. Entonces, bueno, no estudiaré durante la semana, pero el fin de semana me voy a hacer 2 horas a la mañana y 2 horas a la tarde para hacer el repaso de la semana. Y así sucesivamente, ir buscando formas para que no detesten estar estudiando o no estén mal predispuestos para estar estudiando. El cuerpo también tiene que estar predispuesto para eso, para mejorar el proceso de aprendizaje. A ver, hoy les decía sobre el tema de el tiempo. Tal vez me vayan a decir algunos que les cuesta estudiar, que no, tal vez empiecen con el tema de no es para mí, es muy difícil, en el colegio no me enseñaron. Bueno, en el colegio puede llegar a ser que no les hayan enseñado. Pero ¿qué pasa? Cuando uno aprende, se va adaptando al medio que lo rodea. Entonces, ustedes llegaron hasta este punto porque saben adaptarse, saben utilizar diferentes herramientas, tienen las competencias. Lo que hay que hacer es efectivizar esas competencias. Los elementos que ya tienen que ser positivos para que ustedes desarrollen un conocimiento científico. Ustedes lo que están haciendo ahora es descifrando ese conocimiento científico. Entonces, es muy complejo justamente porque es académico, es científico y necesita tiempo. Entonces, vital, organizarse, desarrollar hábitos. El hábito no se desarrolla en una semana, el hábito no se desarrolla en un mes, el hábito tiene que repetirse continuamente durante un periodo extenso de tiempo para volverse parte de la rutina de su vida. Entonces, es como bueno, dicen, bueno, esta media hora me voy a sentar, 1 hora. Esta hora es para mi estudio. De acá a febrero cuando vaya a rendir. Entonces, va a ser un poco más sencillo. La intención no es que ustedes cambien de hoy para mañana, no. Vayan haciendo cambios pequeños, no hace falta que todo lo que estemos trabajando, lo que esté diciendo hoy, es para que ustedes cambien rotundamente su vida. No. Porque si no, también eso tiende a rechazar. Cuando algo es demasiado extraño y es condicionado, no es para mí, no. Vayan haciendo cosas chicas, mejorando un poco la alimentación, el que tiene la posibilidad de salir y dar una vuelta a su casa para poder respirar una vez que termina de leer algo entre tareas, también oxigena el cuerpo, despeja la mente y te predispone también de mejor forma. Son pequeñas cosas que hacen al rendimiento académico y a las condiciones de aprendizaje.
Concentración. Les hablaba de la concentración. El apunte. El apunte es importante. Les vuelvo a decir, es preferible mantener 1 hora de concentración voluntaria que estar 3 horas sentados y no haber entendido nada. Una vez que terminen una clase o terminen un texto, de la lectura de un texto, hagan como una pequeña conclusión personal. ¿Qué aprendí yo de esto que acabo de leer? ¿Qué es lo que me quedó? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿Qué es lo que me falta? ¿Me gustó la clase del profesor o de la profesora? Empiecen a opinar, a relacionarse con la temática de manera personal, de tal manera que cuando en algún momento surja el tema, decir, un profesor me dijo algo sobre esto, ¿qué era? A mí no me gustó, a mí me gustó. Y ahí empieza su cerebro como a recuperar la información, porque ¿qué pasó? Porque se volvió personal. En algún momento lo escuché, me hizo clic en algún momento, entonces lo puedo recuperar. Y esto me trae al tema de la memoria. Eh, de todas las clases que he dado, no solamente ahora, sino mirando hacia atrás, el tema de la memoria es un factor que me dicen, no, yo tengo mala memoria. No, lo de la memoria a mí, no tengo capacidad de memoria. Error. La memoria es una habilidad que, como cualquier habilidad, se puede desarrollar si uno tiene conciencia de cómo trabaja esa memoria. Tal vez algunos habrán escuchado que la memoria tiene niveles. Tenemos la memoria a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. La memoria es una habilidad que nos permite almacenar y recuperar información. Nosotros podemos almacenar mucha información, pero tenemos que estar concentrados y conscientes de esa información. Hoy les mencionaba que cuando uno se enfrenta a la lectura o a la comprensión, o a alcanzar la comprensión de un texto, uno primeramente, ¿qué hace? Lee, ¿no? Como segundo momento, vuelve a leer para como empezar a relacionar un poco más. Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Ahí estamos repitiendo y relacionando esa información. A ver, le voy a pedir a Marlene que vaya hasta abajo a la siguiente filmina para que ustedes más o menos tengan, yo tengo preparado el tema de la memoria, un poquito más. Creo que va 3 más. Poco más, poco más. No, recreo no vamos a recreo. Ahí está, ahí está. La memoria es la capacidad para adquirir, almacenar y recuperar información. Podemos ver momentos o niveles de la memoria. Por ejemplo, la memoria a corto plazo, como yo le llamo graciosamente la memoria de pescado. Ustedes saben que en un pez solamente puede retener información sobre muy poco tiempo. Esta memoria a corto plazo nos permite desarrollar nuestras actividades diarias. O sea, cómo utilizar la tarjeta del colectivo, no necesito desarrollar mucho la memoria para saber cómo manejar activamente la tarjeta, no sé, cosas simples. Por ejemplo, a ver, le voy a dar un ejemplo clarito de memoria a corto o mediano plazo. Aquellas personas que en algún momento tuvieron que rendir un examen, no sé, de historia, de geografía o de filosofía o alguna otra materia que no le gustó, física, etcétera, etcétera. Ustedes elijan la que menos le gustó. ¿Qué hizo? ¿No durmió 2 noches o no durmió la noche anterior para prepararse para el examen, para la evaluación? Se fue al examen, regurgitó todo el profesor, le dio todo lo que le pudo dar, aprobó. Salió del examen y ¿qué pasó? ¿Qué te preguntó? No tengo la menor idea. ¿Qué le respondiste? No sé, es lo que se me ocurrió. ¿Y cómo saliste bien? Me puso 7. ¿Qué pasó ahí? Cada uno sabe, alguna anécdota debe tener de esa situación.
Esa es la memoria a corto plazo. Retuvimos la información necesaria, básica y que me permitió sobrevivir a un momento, pero después cuando yo la necesité, no muy lejos de ese momento, no la pude recuperar. ¿Por qué? Porque nunca llegó a mi sistema, a mi base, a mi disco rígido, nunca entró esa información. ¿Por qué? Porque no hice la repetición necesaria de esa información. Y acá hay que tener cuidado. No es repetir por repetir así como el lorito cuando uno quiere saber un concepto, quiere retener un concepto, que cierra los ojos y repite la Constitución Nacional Argentina, la Constitución Nacional, y hace mucho esfuerzo para sostener esa información, para repetir, repetir, repetir mecánicamente y sin sentido. O sea, no entiendo lo que estoy repitiendo, o en algún punto entiendo, pero no me importa, y cuando la necesito la uso, pero después cuando necesito de vuelta no la puedo utilizar. ¿Por qué? Porque no comprendí la información. Yo sé que la Constitución es una norma. Ajá, sí, ¿y qué más? Y no sé. ¿Por qué? Porque no hubo comprensión ni relación de esa información. Entonces, para esto que ustedes están leyendo hoy les sea útil enero, febrero 2021, que no queda mucho, pero sí es importante que puedan recuperar esa información, ustedes tienen que leer y comprender y repetir comprensivamente esa información de tal manera que cuando en 2021 la necesiten, se lo digo así porque para que se asusten, 2021 la necesiten, la puedan recuperar. Entonces, necesitan utilizar las diferentes técnicas que les permita hacer ese acercamiento a la información. La memoria a largo plazo es el almacenamiento consolidado. Piensen ustedes, ¿qué información ustedes tienen del jardín de infantes? Y tienen un ejemplo clarísimo. Hay un ejemplo que a mí me encanta porque justamente están estudiando derecho y hay un tema que ustedes lo van a repetir una vez que se reciban y hasta el día allá. Cuando ustedes iban al jardín de infantes, la maestra les mostró unas figuras geométricas. Entre las figuras geométricas en algún momento les habrá dado una regla. Entonces ustedes empezaron a dibujar con la regla y la maestra les decía, eso es una regla, que esto. Perfecto. No, ustedes no entendían mucho la información, utilizaban el aparatito ese, la herramienta esa y listo. Me servía para dibujar. Pasaron a la escuela primaria. Las maestras le empezaron a explicar, o los maestros si tuvieron maestros, le empezaron a explicar cómo funcionaba la regla, para qué existía hacer líneas, la segmentación, la escala, la ubicación de los números, incluso a veces se restaba y se sumaba, y empezaban a utilizar ese utensilio que utilizaron en algún momento en el jardín de infantes sin ninguna idea, pero que a medida que fueron avanzando en la escuela en primaria, lo fueron modificando, ¿sí? Bueno, cuando entraron al colegio secundario, no necesitaron que nadie les explique qué era una regla, cuáles son los esquemas, cuáles son las partes, cómo se sumaba y cómo se restaba. No necesitaban, porque ustedes, ¿qué hicieron? Repitieron tantas veces durante 7 años en la escuela primaria para qué existía la regla y cómo estaba configurado, que no necesitaron un concepto concreto, sino que ya estaba abstracto ese concepto. Entonces hoy, que los que están ya terminando el colegio secundario o los que ya terminaron el colegio secundario y están en otra etapa, yo les puedo decir qué es una norma. Ustedes me pueden decir qué es una norma, me pueden relacionar con una regla, me pueden definir que tiene límites, que determina escalas, que pueden desarrollar un concepto. Fíjense cuánto tiempo les llevó desde el jardín de infante hasta hoy en día desarrollar un concepto abstracto complejo y de transformación.
Obviamente, todo lo que ustedes ya saben son la base de aquello nuevo que están por aprender. Pero hay que tener conciencia de que está ahí, que está, que sirve, que no es que pasaron tantos años en la escuela y en su vida y no hay nada. Hay un montón de información. Hay que empezar a revolver esa información que está en la memoria. Bueno, vamos avanzando, a ver qué tenemos más adelante. A ver, vamos a ir despacio. Cuando recuperamos información, ¿qué sucede? Este pequeño círculo, y pido perdón a aquel diseñador gráfico o especialista en PowerPoint, porque la verdad que esto es bastante rudimentario y salió de lo profundo de mi corazón, pero bueno, veremos a ver cómo queda. Esto que ustedes ven rosado acá es la representación de un cerebro, así como lo ven. Vamos avanzando. A ver, háganse la idea que esto es un cerebro. Bueno, en ese cerebro va a empezar a haber información. Cuando vamos a ir viendo que hay información, empieza a surgir información, entrar información, y adentro de nuestro cerebro, los esquemas mentales que tenemos adentro, van a ir desarrollando ideas. Estos puntos verdes que ustedes ven acá, aislados, son ideas dentro de nuestra cabeza. Mientras nosotros seguimos entrando más información, vamos generando otras ideas más complejas que se van a ir relacionando con las primeras ideas que ya teníamos. ¿Y nosotros cómo recuperamos esa información? No solamente, está ahí. No solamente poniendo más información y desarrollando más ideas. Mientras más relaciones cognitivas nosotros hacemos de esas ideas que ya tenemos y que ya estuvimos desarrollando, acuérdense que las ideas son de ustedes, no es de nadie más, son de ustedes, son elementos que ustedes tienen en su cabeza. Mientras más relaciones nosotros hagamos con esas ideas que ya tenemos, con esa nueva información, nosotros ¿qué vamos a desarrollar? Ahora sí, un conocimiento. Ese es el fin último. Acá tenemos, verán que hay desarrollado un conocimiento. Si nosotros logramos desarrollar un conocimiento, vamos a poder recuperar esa información. Porque como ideas vacías en nuestra cabeza, o sea, flotando en nuestra mente, tenemos muchas ideas, pero nosotros tenemos que relacionar esa información para poder lograr recuperar eso, que en algún momento, a ver, acá hay que explicar bien. Una cosa es información y otra cosa es conocimiento. Información son una serie de datos organizados que pueden llegar a tener sentido o no para nosotros. Está la información. Nosotros tenemos relación con la información. Pero lo que nosotros tenemos que desarrollar es un conocimiento complejo, significativo. Y no es el conocimiento que nos dicen o que leemos. Es el conocimiento que relacionamos, que construimos. Ustedes tienen que empezar a definir, bueno, ¿qué es habeas corpus? ¿Qué es una empresa? Y empezar a relacionar con lo que ya saben. ¿Qué es qué es el Producto Bruto Interno? ¿Qué relación tiene conmigo el Producto Bruto Interno? Cuando yo logre comprender qué es el Producto Bruto Interno, voy a tener conocimiento. Me voy a dar cuenta que ese conocimiento es mío. Yo puedo desarrollar y relacionar esa información. Entonces, ahí sí pueden poner lo que sigue. Llegamos a nuestra meta. Vamos a poder recuperar y relacionar esa información. Es algo para celebrar. Y esto es otra cosa, otro tema de la motivación. Hoy les mostraba que para poder alcanzar la meta nosotros nos tenemos que motivar constantemente. Aquel que tiene un motivador externo, alguien que le diga, sí, vos podés, aguante, muy bien, perfecto, felicitado, 10, excelente. Pero lo importante es que ustedes se sepan motivar, porque puede ser que no lo tengan
o que en algún momento se canse de decirle, bueno, vamos, 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 y ustedes tienen que desarrollar ese sentimiento. Entonces, a cada victoria, aunque sea pequeña, hay que como que celebrarla. Así, bueno, terminé el primer capítulo, lo entendí perfecto. Esta noche me tomo una cerveza con unas papas fritas y me miro 2 películas de Netflix. Perfecto. Hay que ir buscando formas de motivación. Me como 1 kilo de helado. Yo no lo recomiendo porque después las caderas te hablan, pero no. Busquen formas más sanas para celebrar. Entonces, es como, a ver, ir buscando incentivos que les permitan ir avanzando. Bueno, ya tengo la mitad de la montaña cruzada. ¿Cómo celebro? ¿Cómo me premio? No sé, vayan viendo. Me voy a la costanera, el que vive acá en Corrientes, me voy a la costanera a caminar, qué sé yo. No sé, búsquense un premio ustedes. La idea es esa, que cada vez que vayan avanzando sientan que es algo fuerte, que es algo propio, que nadie se los puede quitar, que lo lograron ustedes, porque es así. Y eso también les va a motivar a que cuando se tengan que sentar a volver a leer, se vayan a sentar con otro sentimiento que no sea el negativo. Hoy, ahora me toca volver a sentarme a leer. Entonces, bueno, sí, me cuesta un poco sentarme a leer, pero entendí toda la clase pasada y pude relacionar con el tema pasado y puedo avanzar. Perfecto, para adelante, si se puede, aguante. Entonces, vamos a ir desarrollando la motivación. Por lo general, yo para esta instancia les haría un corte. ¿Ustedes necesitan el corte? Yo veo ahí algunas caras. Me pueden decir sí, no, hacemos un corte de 5 minutos. ¿Avanzo? Avanzo, avanzo. Los que veo me dicen así, el que necesita ir al baño, vaya, por favor. No sé qué. Yo iba avanzando despacito, igual mañana voy a ir recuperando. Bueno, avanzo. Gracias. Vamos a volver para atrás. Te voy a pedir, Marlene, que vuelvas para atrás. A ver. A ver si me cortó justo la imagen. Bueno, entonces, vamos a ir haciendo. ¿Qué les estuve diciendo hasta ahora? Importante, la técnica del apunte. Escriban para mantener la atención. Está bueno que ustedes graben, está bueno que ustedes saquen fotos al PowerPoint, lo que ustedes quieran. Pero la instancia de la clase, sáquenle el jugo y aunque sea algunas ideas que después les vaya a servir para la lectura, porque la lectura después se tiene que completar con la clase. Entonces es como que hay que desarrollar. Entonces, las técnicas de repaso. ¿Cómo yo voy a repasar una vez que ya leí, ya hice la síntesis? Algunas de las técnicas que pueden utilizar son estas. Explicar el tema a otra persona. Pobre de la persona que le tengan que empezar a explicar la lógica, pero bueno, va a ser una víctima de ustedes. Elaborar cuadros sinópticos. Si ustedes ya elaboraron una primera instancia, en otro momento, lejos de la lectura y lejos, empiecen como a hilvanar ideas sobre los temas que se acuerdan. Bueno, me acuerdo de esto, me acuerdo de esto, y esto que tiene que ver con esto, y eso es una buena técnica de repaso. Elaboración de interrogantes. Ahora les voy a mostrar cómo elaborar interrogantes. Otra es ping-pong de preguntas y respuestas. Una vez que elaboraron las preguntas, los interrogantes, estaría bueno que empiecen a encontrar algún compañero, por ahí alguno de acá del encuentro, o de alguien que ustedes conozcan que también está preparándose para el examen, que cada uno prepare preguntas y las correspondientes respuestas y se tiren preguntas y vean cómo están respondiendo, qué interpretó la otra persona sobre lo que ya leyeron. Entonces se van a ir viendo, bueno, vos entendiste esto, yo entendí lo otro, es como que se van complementando. Ojo al piojo con este tema, porque el trabajo con compañeros es bueno cuando
las dos personas como que están yendo al mismo ritmo. Porque puede pasar que se junten a estudiar con un tereré en el medio, que no lo pueden hacer porque estamos en etapa de COVID y no nos podemos contagiar, entonces hay que tener los recaudos importantes, pero si se sientan así vía Zoom y empiezan con preguntas y respuestas, es importante que las dos personas tengan sus preguntas y sus respuestas, porque ¿qué pasa? No, vos tirame las tuyas y yo veo que me acuerdo. Entonces eso no ayuda. No, no, no. No, no, eso no ayuda. Ser profesor particular cuesta. Entonces, si un compañero le dice, vos tirame tus preguntas, yo te voy a ir respondiendo, cóbrenle de antemano. No colabora eso. ¿Qué otras técnicas podrían ser útiles para recuperar y ejercitar lo aprendido? Bueno, vean, empiecen a buscar ustedes qué técnicas ustedes conocen, qué técnicas ustedes practican o tienen o conozcan de alguien o que escuchen o busquen en YouTube, que hay también muchas. Busquen la forma en cómo ustedes se relacionan con el contenido. Estas son algunas, pueden haber otras, seguramente hay otras, que pueden ser buenas para cada uno. Bueno, entonces, bueno, estas son algunas. Entonces, vamos a ir al siguiente, les voy a mostrar cómo se elaboran los interrogantes. Esto yo lo recomiendo mucho para las ciencias sociales, estamos en la carrera de ciencias sociales, la elaboración de interrogantes. Lo primero es cuando se ven, por ejemplo, historia. Separen los capítulos de historia. Dentro de cada capítulo hay temas. Separen los temas. Yo recomiendo que elaboren preguntas a cada uno de los párrafos que van leyendo. Por ejemplo, ahora no me estoy acordando bien del material, pero ¿cuál fue el primer presidente después del gobierno de facto? ¿Quiénes fueron los presidentes democráticos entre tal fecha y tal fecha? Entonces, van a ir elaborando interrogantes del texto que están teniendo, no en la nada. Yo lo estoy diciendo en la nada porque no tengo un texto a mano, pero ustedes tienen que hacer preguntas sobre lo que están leyendo. Entonces, agarran el primer párrafo y dicen, bueno, de este párrafo, ¿qué pregunta puedo sacar? Del siguiente, ¿qué pregunta? ¿Puedo sacar una? ¿Puedo sacar dos? Y después, al final del capítulo, van a ir viendo que ustedes ya tienen armada la síntesis. ¿Por qué? Porque para hacer las preguntas, ustedes tienen que entender el contenido. Ustedes no hacen la pregunta porque sí. Y otra cosa, las preguntas tienen que llevar a respuestas elaboradas, no a respuestas de sí y no. Porque si yo hago preguntas sí, no, no desarrollo, ni analizo, ni relaciono con nada. Es como verdadero o falso. Tiro la moneda al cielo y que caiga lo que Dios quiera. Entonces, cada una de las preguntas que ustedes elaboren tienen que tener una respuesta elaborada. Yo decía, bueno, el primer presidente después del gobierno de facto fue fulanito. ¿Qué hizo este presidente? ¿Durante qué época? ¿Cómo quedó el país? ¿Cuáles fueron los proyectos que desarrolló? ¿Cuáles fueron las causas de su asunción? Ese tipo de cosas. ¿Quién fue el vicepresidente? ¿Cuál fue, no sé, la fórmula política o contra quiénes se presentaron? Esas son preguntas que a mí me empiezan a hacer ruido y me empiezan a relacionar no solamente con esa, sino con otra información. Se recomienda realizar tantos interrogantes como párrafos tenga el texto, las preguntas deben ser claras, no solamente ustedes tienen que entender, sino tienen que ser pertinentes y coherentes, porque van a volver en algún momento a leer las preguntas y por ahí no están muy claras, no están muy coherentes, entonces no van a saber qué responder.
Y esto también les ayuda a cómo posicionarse en el papel de evaluador. Es decir, bueno, ¿con qué preguntas me puedo llegar a encontrar en el examen? ¿Qué me puede llegar a preguntar el docente en este texto sobre este texto? Entonces, como que uno ya se va predisponiendo a esas condiciones. No hay respuestas verdadero o falso en el examen. Yo mañana les voy a explicar cómo va a ser el examen, así que tranquilos nomás. Pero bueno, para que vayan viendo. Creo que hasta acá. Creo que esta es una buena técnica para ir sintetizando el texto, o sea, que ya tiene que tener una lectura previa. No se hace eso en el momento. Recomiendo no hacerlo en la primera lectura, sino en la segunda o tercera, entonces es más coherente la producción. ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, vamos avanzando en la siguiente, Filmina. Hay gente que está tomando apuntes bien. Los veo, por eso les estoy diciendo. A ver. No. Arriba. No, eso no. A ver, arriba. La autorregulación. Ahí está. Autorregulación. Bueno. A ver. Todo lo que les estuve mencionando sobre el tema de la técnica, la concentración, el aprendizaje, tiene como fin último que ustedes logren autorregularse. Esto es bastante complejo porque uno dice, bueno, pero si yo ya sé cómo hago. Sí, pero te funciona hoy, no sabemos qué tan efectivo va a ser mañana. Va a ser una dieta diferente la que vayan a tener una vez que ingresen a la universidad. Entonces, como que tienen que saber en qué puntos tienen sus fortalezas y en qué puntos tienen sus debilidades. La autorregulación pretende que ustedes realicen un control, el control del sujeto, dice, que realiza sus propios, o sea, un control sobre sus pensamientos, sus acciones, emociones y motivación. Esto es muy lindo así mencionado, así muy poético, y la verdad que creo que el único autorregulado en todos esos aspectos es el Dalai Lama, pero bueno, nosotros vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo. Desarrollando estrategias para alcanzar objetivos que se han definido. Ustedes, cada uno, sabe cuál es el objetivo de acá a enero, febrero 2021. Entonces, como les venía diciendo, hay que no sé si es la palabra controlar, sino conocer qué pensamientos a mí me ayudan para avanzar, cuáles son las acciones que a mí me ayudan o no a avanzar en mi objetivo, las emociones. Las emociones no se pueden controlar. Uno siente. Lo que sí puede controlar es la forma en cómo uno responde a esas emociones. Y la motivación, que era algo que desarrollábamos hoy más temprano. El control de los pensamientos es un proceso de metacognición. No sé si alguno habrá escuchado alguna vez la metacognición. La metacognición pretende el conocimiento de cómo uno conoce. ¿Cómo conozco yo? ¿Cómo me es más fácil a mí aprender? ¿Qué es lo que a mí me impide aprender? ¿Cuándo me siento mejor para aprender? Esa es la metacognición. Entonces, que eso también me permite regular mis procesos cognitivos. Entonces, hoy les decía, bueno, yo me siento mejor estudiando a la tarde, o estudiando a la mañana, o estudiando a la noche. ¿En qué momento yo tengo tiempo y estoy predispuesto para estudiar y me siento bien estudiando? Entonces, trato de hacerme un recreo de mi vida para sentarme en ese momento para poder estudiar. Y controlar el pensamiento en cuanto al pensamiento positivo. Esto también es difícil de desarrollar porque, a ver, no lo digo por la materia,
lo digo como ejemplo. Hay a gente que que le guste, le encante la lógica. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo porque si no voy a tocar muchas susceptibilidades. Química. Supongamos que ustedes tienen que estudiar química y a ustedes no les gusta estudiar química. Entonces se sientan de mala gana a estudiar química. Si hay algún químico, pido disculpas, pero es un tema nada más. Se sientan a estudiar química. No tengo ganas de estudiar química. Tengo el celular al lado y las notificaciones, perdón, sobre el dengue me resultan más interesantes que sentarme a estudiar química. O las notificaciones que me está mandando mi abuela son más interesantes que lo que me tengo que estudiar a sentar química. Entonces, ¿qué pasa? Mi concentración, mi voluntad no está ahí, porque yo no quiero, no me gusta, no estoy predispuesto a estar en ese momento ahí. Entonces, cuando yo me empiezo a decir no, 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 ¿qué pasa? Barrera mental, sigo la línea de la lectura, no entra ningún tipo de información, ni chiquita, ni grande, ni mediana, ni de ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo ya me predispuse de mala forma a sentarme a ver química. Entonces, cuando yo estoy en esas condiciones, lo ideal es cambiar la actitud que uno tiene sobre lo que está haciendo. ¿Por qué me siento a estudiar química? Porque tengo que aprobar química. Perfecto. Entonces, ¿es bueno para mí? Sí, porque me tengo que recibir y tengo que sacar química. Perfecto. Y después de que saque química, ¿voy a poder hacer lo que me gusta? Sí. Entonces, en vez de arrastrar tanto tiempo el sentimiento negativo, estar tantas horas convenciéndome a mí mismo de que no me gusta estar ahí, es preferible decir, bueno, me siento media hora, una hora, me predispongo, me lavo la cabeza, me baño, me pego un baño bien fresco o me voy a caminar un segundo y después vuelvo y me siento y aprendo química, porque quiero sacar química o quiero aprender química para después hacer otra cosa que sí me gusta. Entonces, cambio el pensamiento, cambio la actitud, cambio las condiciones en las que estoy, entonces me es más fácil que recibir la información y poder procesarla y convertirla en conocimiento, aunque sea de mediano plazo o corto plazo, pero que me sea útil. ¿Y cómo lo hice? Cambiando la actitud y el pensamiento sobre lo que estoy haciendo. ¿Sí? Bueno, entonces, una de las primeras partes cuando uno se va a sentar a estudiar es la actitud que le está poniendo a ese estudio. ¿Sí? Bueno, tenemos la actitud. El control de las acciones permite ejercer dominio sobre la conducta tal que nos permita alcanzar objetivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Me duele la espalda, me duele la cintura, me empieza a doler todo el sistema inmunológico. No, las condiciones ya, yo tengo buena predisposición, pero ya mi conducta no, mis acciones, no sé. Tengo sueño, no tengo ganas. Empezamos de vuelta con la negatividad porque también tenemos que, en esas condiciones. Entonces, hay que cambiar las acciones. Si yo sé que a la siesta, a las 3 de la tarde, yo tengo sueño porque me comí todo al mediodía, tengo la panza llena, entonces a las 3 de la tarde no estoy predispuesta físicamente para estar sentada. Entonces voy a tener que buscar otro momento en donde físicamente y mis acciones estén controladas. O no sé si la palabra no es control, pero sí en donde yo puedo regular la situación. Las acciones también condicionan la forma en que uno está frente a lo que tiene que estudiar. Busquen los ejemplos que ustedes más quieran. Muchas veces uno cuando tiene que hacer algo, por las acciones que hace, uno empieza a culpar a todo el mundo sobre que no se pudo sentar a estudiar. Yo tengo un conocido de que tiene que aprender a manejar. Le pregunté, ¿y cómo está con el estudio, cómo está en la práctica de aprendizaje de manejo? No, tengo muchas cosas que hacer, mucho esto, mucho lo otro. Ajá.
En realidad no tenés tiempo. No, tenés razón. En realidad no tengo ganas de ir a estudiar manejo. O sea, sabe que tiene que hacerlo, pero no está predispuesto a que sus acciones estén organizadas como para darse el tiempo para poder alcanzar aquello que quiere. O sea, tenemos que tener conciencia de eso también a la hora de la autorregulación. Tanto del pensamiento positivo como del pensamiento negativo, como de las acciones que a mí me favorecen para poder desarrollar mi autorregulación o alcanzar mi meta. Bueno, vayan pensando en estas acciones. Vamos a la siguiente filmina. Bien, entonces, esta es otra parte de la autorregulación. El control de las emociones. Le decía que las emociones no se pueden controlar. Lo que yo puedo controlar es cómo adopto eso que estoy sintiendo. Si yo siento que el profesor no me quiere o nunca tuve habilidades para esto o como que me empiezo a sentir miedo, pánico, ansiedad, descontrol, como que todo está fuera de mi alcance, va a estar fuera de su alcance porque ustedes están revolucionados emocionalmente. La ansiedad en esta instancia es parte del pan de cada día de cada uno de nosotros porque no sabemos ni lo que va a pasar mañana. Entonces, hay que ver qué es lo que yo puedo controlar. Yo puedo controlar las horas que duermo, puedo controlar las horas que duermo, puedo controlar qué como, puedo controlar qué como, puedo controlar cuándo estoy predispuesto para estudiar, puedo controlar lo que piensan las demás personas de mí, no, eso no puedo controlar. Lo que escapa a mi control es lo externo, pero ¿qué puedo controlar si la otra persona piensa mal de mí? Es cómo yo tomo eso que está pensando de mí. Es decir, te puede decir, no, vos me caes mal por tal y tal situación. Me puedo largar a llorar a cántaros en el piso o puedo decir, bueno, te caigo mal, bueno, ese es tu problema. Yo la verdad que me siento bien conmigo mismo, conmigo misma, me quiero mucho, soy maravilloso, sigo para adelante. Perfecto. Entonces, puedo controlar esa emoción, puedo controlar los resultados de esa emoción. Es importante, bueno, yo no controlo cómo me siento con química, amor, perdón para los químicos. No me gusta química. Bueno, no, está bien que no te guste química, te parece perfecto, pero ¿qué te gusta tal cosa? No sé, jugar a los jueguitos, ver la selección, comer helado, irte a la costanera, pegarte un viaje al Caribe. Sí, todo eso es maravilloso, pero ¿qué pasa? Necesitas sacar química para poder irte al Caribe. Es como que ir buscando las metas, ir viendo, bueno, cuál es mi meta a largo plazo, a mediano plazo y bueno, ir organizando esa información. Entonces, y al fin y al cabo, la idea es tratar de controlar también el tema o regular el tema de la motivación, que como le decía, es como buscar ese sentimiento, ese deseo, ese impulso por alcanzar la meta, la tarea. Tengo mi tarea a largo plazo, voy a ver mis objetivos a mediano plazo. Por ahí sus objetivos a mediano y corto plazo es terminar de leer historia y entender el proceso del periodo de historia que tienen que estudiar y relacionar algo, entonces, o entender lógica, comprender lógica, relacionar los conceptos. Esas son cosas a corto y mediano plazo. O por ahí, aquellos que están terminando, ya terminaron toda la primera parte de los módulos y están ahora de repaso en estas últimas instancias, es decir, bueno, termino con esto y bueno, si lo logro, muy bien, me premio, voy para adelante. Entonces, lo que yo quiero para que ustedes hagan es que, son 4, no son 3, ahí hay un error, que de estas 4 condiciones que mencionamos o mencioné, vean en dónde quieren poner más su esfuerzo. En el tema de sus acciones,
emociones, de su motivación, de sus pensamientos, o tal vez quieran poner en las 4, decir, bueno, del 1 al 10, en el ranking, ¿cuál es la más importante? ¿Por qué? Esto para que ustedes vayan pensándose para ir mejorando. Bueno, yo estoy en este momento muy angustiado, muy angustiada porque todo me sobrepasa y no estoy logrando controlar lo que estoy sintiendo y sentándome a estudiar encima de todo esto. Bueno, entonces vamos a detenernos un ratito y decir, bueno, yo quiero en este momento mejorar mis condiciones en mis emociones. O estoy bien en todas las otras, pero por ahí en la motivación yo quiero mejorar, quiero hacer esto. Y a ver, cuando uno expresa verbal o de forma escrita lo que quiere, tiene a veces más poder que quede en el pensamiento. Entonces, uno se da cuenta cuando exterioriza qué tan grave o qué tan importante es aquello que quiere alcanzar o que quiere mejorar. Entonces, esta es una pequeña tarea de metacognición y de autorregulación que quiero que se tomen un tiempito de hoy hasta mañana para pensar, bueno, de estas 4 o las 4, ¿cuáles quiero mejorar? ¿Sí? Entonces, voy a volver para atrás, voy a mencionarlas de vuelta para aquellos que no lo anotaron. Entonces, la primera es control sobre el pensamiento, que tiene que ver con cómo conozco, qué factores favorecen o no favorecen a mi aprendizaje. La segunda tiene que ver con el control de las acciones, que tiene que ver con el dominio sobre la conducta, cuáles son aquellas conductas que a mí me favorecen o no me favorecen en el proceso de aprendizaje, o en esta instancia que me encuentro hoy, en esta nueva tarea que me he puesto o deseo que estoy poniendo. La tercera es el control sobre las emociones, tanto el pensamiento positivo como negativo, cómo logro mis metas, cómo me siento cuando hago algo de lo que estoy estudiando. Y la última es el control sobre la motivación, que tiene que ver con el deseo. ¿Cuál es el deseo que yo tengo? ¿Cuál es el objetivo? ¿O en qué consiste en realidad entrar a la universidad? O esto también tiene que ver con las emociones, el tema de qué tanto miedo o no sé si es miedo, sino qué pienso yo sobre entrar a la universidad. ¿Qué piensan ustedes sobre que están entrando a la universidad? Ya están ahí, en el umbral. Falta que le den el sello para que puedan entrar. ¿Qué es lo que ven? ¿Cómo se sienten? ¿Qué es lo que están sintiendo hacia adentro? Y ver a través de estas 4 condiciones, 4 elementos que uno debería mejorar o controlar o regular. Vamos a plantearlo como regular. Hay que mejorar. Tienen que mejorar. Tienen las herramientas, ¿eh? Tienen las herramientas. Hay que darle una vuelta nomás de tuerca. Entonces, avanzamos. A ver, ¿qué más hay? Bueno, esa es la tarea para mañana. Algunas cuestiones a considerar a la hora de relacionar contenidos. Bueno, ustedes, espero, voy a hablar así en general, ya estuvieron en otras clases, creo que, de alguna de las materias, para el que empezó tarde, por ahí empezó con lógica o contabilidad. ¿Qué es lo que tengo? Tengo los apuntes, tengo las clases grabadas, bueno, eso es lo que tengo el material. ¿Qué es lo con qué material, con qué referencias cuento? Perfecto. ¿Qué es lo que tengo que saber o aprender que todavía no sé de ese material? ¿Con qué cuento en cuanto a, no sé, cuento con tiempo, cuento con un profesor de historia que me explique determinadas cuestiones, tengo internet para poder
ver videos y buscar información. ¿Qué herramientas tengo? Bueno, yo soy buena haciendo síntesis, soy buena leyendo, tengo habilidad para la historia, tengo habilidad para la economía, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que necesito para alcanzar mi objetivo? A ver, estoy hablando de objetivos en el sentido de, yo tengo que aprender historia, tengo que aprender un determinado periodo de tiempo de historia y las condiciones en que se dieron. Bueno, ese es mi objetivo, aprender eso, es un objetivo a mediano plazo. ¿Qué sé de eso? No mucho. Sé quién fue Menem, tengo algunas referencias, etcétera, etcétera, sobre la historia. Perfecto. ¿Me es suficiente esa información? No. Bien, entonces, ¿tengo el material? Sí, tengo el material. ¿No tengo el material? Lo voy a buscar. ¿El material me es suficiente para entender esto? Sí, no. Bueno, entonces busco otros recursos. Tienen que buscar tantos elementos que les sean útiles para aprender ustedes, porque nosotros le ofrecemos así un abanico bastante concreto, pero tal vez ustedes necesiten, no sé, hablar con un referente, hablar con un especialista, no solamente historia, estoy hablando también de las otras materias. Por ahí tiene un papá que es contador y bueno, que le puede ayudar con el tema de la parte de contabilidad, perdón, con economía. O tiene, no sé, un hermano universitario que ya sabe cómo es la universidad o alguien referente a la universidad para que le vaya dando tips de cómo se estudia o qué tiene que hacer o cómo manejar el tema del estudio y cómo lo hace él y cómo ir buscando. Uno tiene que ir buscando información para llenar esos espacios que por ahí uno cree que los tiene, que tal vez no los tiene muy concretos y que tampoco caiga en la inseguridad de que como no los tengo ahora, no los voy a tener nunca. No. Mientras vayan avanzando, van a ir encontrando herramientas que le permitan ir adaptándose. Entonces, hoy no los tengo, bien. Mañana puedo llegar a encontrarlos. Entonces, no desesperen, porque uno tiende a desesperarse porque dice, no, porque no estoy preparada, porque no sé esto, no sé lo otro. No, no. Hoy no lo sé. Mañana o pasado sí puedo llegar a encontrar la respuesta. Todavía hay tiempo para el examen. Se les va a ir explicando poco a poco. Así que tranquilos, respiren y va a salir todo bien. Bueno, entonces, vamos avanzando. Siempre cuando uno se sienta a estudiar, tiene que saber qué va a estudiar. Bueno, tiran el material así, esto tengo que estudiar. No. De todo ese material ustedes tienen que ir estudiando por parte. Primero estudio la primera parte, ustedes seleccionan de qué a qué, no se alboroten con todo, vayan armando niveles de estudio. Tienen que de esa parte, de ese nivel o de ese capítulo, tienen que buscar el tema general. Reconocer y explicitar qué sabe sobre el mismo. Anoten, qué sé sobre la empresa. No sé, lo que quieran. Buscar en los recursos existentes aquel material necesario para complementar la información que haga falta. Esto es lo que les decía anteriormente. Si en el material no hay información que les permita comprender lo que están leyendo, busquen referencias. Ojo, el material, o sea, las preguntas van a estar armadas con el material, pero para comprender en profundidad la temática, si ustedes no tienen por ahí las clases, que creo que están todas grabadas, pero para el que no tiene acceso, buscar otros recursos, buscar otras referencias siempre es importante para poder comprender. Y elaborar una síntesis personal sobre el tema. Las síntesis son buenas porque te permiten hacer repasos y te permiten relacionar la información. ¿Se acuerdan? Tenemos el cerebro, va entrando información, se van armando las ideas y tenemos que empezar a relacionar las ideas que tenemos adentro. Y mientras más conexiones con las ideas que ya tenemos hagamos, mayor va a ser la concentración del conocimiento que me va a permitir a mí, estudiante preuniversitario, poder comprender o desarrollar o resolver una problemática específica o una pregunta concreta, ¿sí?
Bueno, entonces vamos avanzando. Recreo ya no vamos a tener recreo, ya vamos a ir terminando, ya estamos en la hora. Creo que fue demasiada información toda junta, pero no importa, mañana hacemos repaso. Entonces, eso ya lo dimos. Rocío, ya fuimos dando todos los temas. Bien, sí. Quedaría Sí. la tarea, no sé si la vas a ver. No les voy a dar la tarea esa. No les voy a dar Bueno, la tarea. Que se queden nomás con lo que ya dimos. Habilitame, por favor, el chat y me gustaría que me digan qué temas de los que les di así tal vez abruptamente hoy, porque no me esperaba que fueran todos primerizos, pero bueno, traté de ir a descansar, pueden sentirse satisfechos y satisfechas con ustedes mismos. Nos vamos a encontrar mañana a la misma hora y en el mismo canal, y desafortunadamente van a tener a la misma profesora, pero bueno, voy a tratar de poner la mejor onda para mañana. Coman algo rico, duerman muy bien y descansen, que mañana tienen otro día. Así que bueno, nos vemos mañana.